Vale, pues muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy volvemos a la actualidad, volvemos al repaso del estado geopolítico en el que se encuentra ahora mismo Occidente y el mundo en general. Y lo hacemos de la mano de una de las voces, en mi opinión, más autorizadas que hay ahora mismo en lengua española, que es Jordi Garriga. En primer lugar, bienvenido Jordi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola y muchas gracias por haberme invitado. Tenía muchas ganas de traer al canal a Jordi porque llevo, pues yo diría que por lo menos 2 años, más o menos, siguiendo su trabajo y sobre todo en el último año que de alguna forma lo fiché en redes, ya no solo los artículos que subía, sino también las publicaciones que vas haciendo en Facebook, en Twitter y sobre todo lo que subes en Facebook. Y me resulta muy interesante porque uno sigue tanto tiempo la cuestión geopolítica desde España, te das cuenta de que casi siempre te quieren vender la moto, ¿no? Es decir, de que quien está hablando no es una voz independiente, ¿no? Sino que trabaja para alguien más. Y a mí eso me genera desconfianza, ¿no? El ya tener que andar siempre pensando qué intereses hay detrás, qué me quieren vender. Me resulta muy complicado, ¿no? Porque además te tienes que poner a leer a la gente, a ver 80 vídeos para enterarte. Y lo que me ocurre contigo y con muy pocos más es que decís cosas que me interesan y me doy cuenta perfectamente de que hablas con sinceridad, ¿no? De que no quieres vender nada a nadie y por eso quería traerte en algún momento al canal. Y la ocasión se ha dado de casualidad justo cuando ha salido toda la polémica reciente sobre el hispanismo. Yo he hablado ya de ello de sobra en el canal y no me interesa más seguir hablando de ello. Me interesa, en todo caso, que puedan hablar otras voces. Y tú has publicado un artículo en Mediterráneo Digital. Voy a dejar el enlace del artículo en la descripción, que está publicado el 3 de septiembre del 25, o sea, hace nada, 2 días, que se titula La fantasía hispanista. Y es un artículo más que interesante, sensato, en ciertos puntos conciliador, pero en otros creo que también muy claro sobre el tema y me gustaría que nos contaras un poco cómo has visto el debate y cuál es tu postura. Bueno, para empezar, el proyecto hispanista, que cada cual puede tener el proyecto que quiera, por supuesto. Otra cosa es que es realizable, no realizable, o que es una fantasía, como es el caso, ¿vale? Que a mí me sabe mal que la gente pierda el tiempo y se canse con cosas que no pueden ser. Si los hispanistas hablan de ideología, vale. De fe, vale. Si hablan de geopolítica, ellos están en contra de todas las leyes más elementales de la geopolítica. O sea, su proyecto global de una hispanidad unida, tomando como vectores la historia, el idioma y la cultura religiosa, porque tampoco muchos quieren hablar de religión directamente, sino cultura religiosa, nuestra base, nuestra mentalidad que nos ha inculcado la religión a lo largo de los siglos. Si toman estas bases como elementos que unifiquen, que hagan un crisol de todo este entramado que ellos llaman hispanidad, porque incluso hablan de Iberoasia, Iberoáfrica y historias, es una fantasía realmente, es irrealizable. Es decir, no tiene ningún fundamento más allá yo diría que de querer tomar ciertos elementos pseudo-ideológicos para ir en contra del mundo anglosajón, para ir en contra de la unipolaridad anglosajona, que eso está muy bien, ¿vale? Es decir, tener ese sentimiento de rechazo hacia la unipolaridad, hacia el imperio yanqui, de acuerdo. Lo que no entiendo es por qué toman ese elemento que también parece un elemento de rechazo a Europa en general o a Eurasia. No sé de dónde procede este empecinamiento, básicamente, ¿vale? Empezaron, como tú muy bien dijiste en un vídeo, estando en contra de lo woke, en contra de la leyenda negra, y dices, muy bien, buen trabajo, pero claro, de ahí a forjar un proyecto más amplio, no lo entiendo. Que quieras hacer un proyecto de intercambio económico,
de intercambio cultural, una plataforma así que quieras forjar una serie de valores en el planeta, vale. Pero como proyecto político, como proyecto más unificador, yo critico en este artículo que he publicado en Mediterráneo Digital mi total oposición a intentar hacer algo serio, serio en el sentido político, porque es a partir de la política que todo se desarrolla, ¿no? O sea, voy por ahí un poco en este artículo. No sé si me explico. Sí, y ya que has mencionado el tema Eurasia y geopolítica, ¿cuál sería un poco para ti la definición de la geopolítica o, para no ser tan académicos, tu manera de aproximarse a la geopolítica? Es decir, para que no caer en ciertos errores, ¿no? Porque yo creo que la hispanidad podía colar en el ambiente de la cuarta teoría política, de buscar una identidad geopolítica propia, un sujeto político propio, pero claro, en cuanto pasan los años y estos autores van desarrollando, entre comillas, su obra, uno se da cuenta de que no hay en absoluto nada de esto. Entonces, para no caer en camelos, ¿cuáles serían Sí. para ti esos puntos básicos de la geopolítica? A grosso modo, para que se me entienda rápido, la geopolítica, más que una ciencia, sería un sistema que usa muchas ciencias. Es decir, por ejemplo, el liberalismo, el marxismo, son sistemas que, digamos, buscan una especie de reducción, de explicación de la historia de la humanidad en un elemento, ¿no? Por ejemplo, el liberalismo y marxismo, sobre todo, nos dicen que la economía es el destino, que todo al final es economía, que todas las ciencias, la historia, cualquier elemento es susceptible de quedar reducido a que tiene un interés económico, busca el interés económico. La geopolítica, o sea, la política aplicada a la geografía, nos dice lo mismo, que todo depende de la situación geográfica de un país. Tú no puedes sustraerte del lugar donde estás, no puedes sustraerte. Sustraerte en el sentido de que puedes ir a muchas partes del planeta, pero al final, estés donde estés, estás condicionado por el lugar, por el clima, por la demografía, por los recursos. Aquí ya entran muchas ciencias diferentes, ¿no? Si la economía es el destino para esas ciencias, o sistemas de ciencias, perdón, para la geopolítica, la geografía es el destino. La geografía está configurada de una manera tal que nos da una serie de elementos de poder. Es un sistema de ciencias para el poder mediante la geografía en el planeta. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. La ideología que podemos tener cada uno muchas veces nos puede hacer cegarnos, mejor dicho, cegarnos en nuestros posicionamientos. Si estás en contra del mundo anglosajón y quieres reivindicar la hispanidad, tienes que hacerlo de una manera realista y fijándote en la geopolítica, en la situación cuál es. No puedes ignorar dónde está España, no puedes ignorar dónde está América y no puedes ignorar todo el trabajo geopolítico que ha habido a lo largo de los años. La geopolítica, quiero mostrarte este libro. Este libro lo compré hace casi 30 años. Está en francés. En España yo no recordaba haber visto nada, ¿no? Los imperios y el poder de un general austriaco. La geopolítica hoy, ¿no? Y yo ya había oído hablar de la geopolítica con anterioridad, ¿no? Pero muy de refilón. Sin embargo, luego veías estos libros y, bueno, demostraba, por ejemplo, una serie de condicionantes. Por ejemplo, este es el factor de poder que tienen los Estados Unidos de América. Esto es una cosa que hoy es mucho más sabida, ¿no? Claro, son cosas que se te ponen delante y dices, ahora entiendo. La Unión Soviética cayó porque tenía demasiadas fronteras que mantener, no tenía acceso a mares cálidos, no tenía acceso a los mares, entonces no tenía poderío naval ninguno y nunca podría ganar, por ejemplo, ¿no? Es decir, la geopolítica te explica muchas cosas por qué pasan, ¿no? Cuando yo era más joven, celebré la caída de la Unión Soviética, celebré la desintegración de Yugoslavia,
pero no me di cuenta del momento geopolítico. Sí, había caído la Unión Soviética, había caído el comunismo. Eso siempre es algo bueno. Pero eso había dado paso a un desastre geopolítico global que hacía que los americanos continuaban con su carrera hacia la dominación del mundo. Eso es algo que yo era incapaz, por supuesto, de ver. Es decir, la geopolítica nos marca varias zonas en el planeta, esto luego lo desarrollamos, nos marca varias zonas en el planeta, el dominio de las cuales te asegura el dominio del mundo. Si tú comprendes esto, dices, vale, yo tal vez no puedo estar de acuerdo ideológicamente con tal o cual país. Corea del Norte, a fin de cuentas, son comunistas. En Irán son unos chiitas fundamentalistas que a lo mejor no me gustaría vivir allí, ¿vale? Pero por circunstancias geopolíticas me veo obligado incluso a apoyarlos para no caer yo con ellos. ¿Por qué? Porque yo estoy en España, que está en Europa, que está en Eurasia. Entonces mi obligación es esa. O sea, un poco va el tema por ahí. Pero fíjate en una cosa, lo que te quería decir. Te voy a enseñar unos cuantos libros. Este es un atlas normal y corriente. Vox es la editorial, no es el Eso te iba a partido. decir, que para los más jóvenes, que no se vayan ya a confundir, ¿no? Los de mi generación, a lo Exacto. mejor, Vox hasta hace unos años era una Una editorial, ¿no? editorial. De diccionarios y enciclopedias muy bueno. Pues en este libro, que es de cuando hacían libros bonitos y grandes, que es del año 94, o sea, de hace 30 años. Pues me sale este mapa, que es zonas de influencia en el planeta. Esto coincide casi con las teorías que hay ahora. Bueno, que son las teorías de siempre. ¿Qué dices? ¿Ves? Realmente no hemos inventado nada. Sí, todo viene de Mackinder, ¿no? En el fondo, y su teoría del Sí, Harlan, ¿no? En cierto sentido, de exacto. Eurasia. Él dividía el planeta en tres bloques, por así decirlo. No sé cómo decirlo. Tres bloques, ¿no? Estaba la isla, el Herland. Bueno, él definía la isla mundial, que era Eurasia, África y Oceanía incluso. Era la gran isla mundial. Y luego estaba América. El Harland sería lo que hoy es más o menos Rusia. El Rimland sería como una especie de media luna que va desde aproximadamente Inglaterra, países escandinavos, pasa por España, el Mediterráneo, Arabia, la India, China. Y luego estaría la otra zona, la zona marítima del poder marítimo. Entonces, una parte, digamos, la gran masa de tierra, el Harland, está enfrentada con la masa marítima. Y en medio estamos nosotros, el Rimland. Como somos la parte más dinámica, el Rimland, la teoría esta indica que aquí es donde se han desarrollado todas las civilizaciones más importantes del planeta. China, India, el creciente fértil, Egipto, el Mediterráneo, Roma, Grecia, los imperios europeos, etc. Donde está ahora Rusia, digamos, sería la parte más terrestre, digamos, la parte más, por así decirlo, telúrica, conservadora, inamovible, más tradicionalista. Y luego América, pues al revés. Que si te das cuenta, coincide un poco, porque en el siglo XX, donde triunfó el comunismo, que sería así lo más colectivista que podríamos decir, precisamente funcionó allí, y en América, en los Estados Unidos, jamás ha habido socialismo ni nada parecido. Es curioso. Entonces, ¿dónde está la parte de conflicto? Donde estamos nosotros, el Rimland. Depende de quién domina esta parte, o es una etapa donde gobierna, digamos, valores relacionados con el mar, o si domina más el Harland, pues son valores más relacionados con la tierra, con los terrestres, más conservadores o más liberales, por decirlo en una terminología moderna, que nos entiendan, ¿no? Básicamente es esto. No sé si te puedo encontrar un mapa. ¿Y tú dirías que con el supuesto pendulazo en el que Ah, estamos... Ah, este es el libro de Dugin. este es ¿Tú dirías que fundamental, fundamental.
estés a favor o en contra de Dugin, ¿vale? Porque hay gente que le tiene mucha manía. Yo creo que es porque nunca han leído nada de él. Nunca han leído nada de él. Y a veces me publican frases de él que yo no he leído jamás, que si odia a Europa, que si odia a los blancos, que, en fin, tonterías que yo nunca he comprendido realmente. Ese además es el que fue un manual, ¿no? Si no me equivoco, un manual de geopolítica que se estudió en el ejército ruso, se supone. Exacto, este fue el primer manual de geopolítica que se había publicado jamás en Rusia. Ujú. Entonces, imagínate. ¿Y tú dirías que ahora mismo que estamos en un momento de pendulazo, hemos ido de unos valores más, podríamos decir, talasocráticos a unos valores más terrestres? Mira, ¿Dirías que perdón, estamos ahí? Sí, para que lo veáis todos, ¿ves? Esto es lo que hay que decir. El ahí Heartland, está. donde coincide más o menos la antigua Unión Soviética, el Rimland, que estamos nosotros, y la parte de afuera, parte oceánica. Estas Hmm. serían las tres zonas. Es quien domina la de en medio, domina a la otra, por así decirlo. Entonces, perdóname, No, este momento de pendulazo. sí, ahora estamos como en un momento de pendulazo. No sé si en primer lugar estás de acuerdo con esa afirmación. Sí, Te comentaba antes estoy de fuera de acuerdo. cámara que la editorial Arctos, que también tiene una web con bastante prensa, parece que se está desmarcando precisamente ciertas teorías que hasta este momento defendía de manera más acérrima. Puede ser parte de ese pendulazo. Y desde luego los medios de comunicación también ya están en ese pendulazo, ¿no? Porque han pasado de Putin era poco menos que un nuevo Hitler, un devorador de niños, y ahora ya no lo tratan de esta manera. Ahora Zelensky ya no es tan héroe, ahora parece que tenemos otra postura que prima la paz sobre quién ha provocado la agresión según la óptica de los progresistas y demás. ¿Dirías que hay una transición de esos valores talasocráticos a unos valores más terrestres? Todavía hay mucho caos. Realmente, como tú dices, sí, hay algunos medios que ya parece que se van hacia un lado o hacia otro. Lo de la editorial Actos que tú me dices, hoy mismo veía que uno de los colaboradores, eso, anunciaba que se iba, porque la editorial no quiere publicar Era más cosas de Durin, Von Hofstadter, ¿no? Creo que es. es este mismo. Entonces no tengo más datos, pero bueno, no me extraña. Es decir, la editorial Arctos, la Alt-Right, todos estos sectores que hay tanto en Europa como en América, supongo que hay grupos y personas pues que dan algunas veces algún bandazo, ¿no? Pocos hay, por eso, las posturas más o menos están iguales. Entonces, este tema, por ejemplo, no lo conozco, no sé de qué va. Pero bueno, ellos verán. No sé si la influencia de alguien, es que son cosas tan aleatorias que es hablar por hablar, ¿no? Pero sí que es verdad que puede haber un momento de pendulazo, sobre todo porque hay un agotamiento del imperio. Es decir, no hay ningún imperio eterno, todo imperio tiene su recorrido y tiene su decadencia. Y aquí entraríamos un poco en el tema de la decadencia de Occidente. Es decir, Occidente, ¿vale? Estados Unidos, Europa, con su mar interior, el Atlántico Norte, digamos que ya ha realizado su expansión máxima. Es decir, Occidente ya ha sido todo el planeta. Ya ha sido todo el planeta. Occidente triunfó y sus valores han expandido por todas partes. Esto es así. Y ahora llega el momento de la retracción. Llega el momento de ir para abajo y surgir otras potencias. Es decir, por ejemplo, tenemos el caso de China. China, según su mentalidad, su tradición, su manera de hacer las cosas, muy diferente de la de Rusia, digamos, se adaptó al mercado, ha aprendido. China ha aprendido de Occidente muchas cosas y luego las ha hecho suyas. Tiene una gran capacidad de fagocitación esa cultura. Y ahora va haciendo su camino. Y Rusia, lo mismo. Rusia se deshizo de un sistema que era económicamente inviable,
de valores muy hipócritas, porque debajo de la Unión Soviética tenían todo el sistema ruso de valores igualmente, simplemente lo vimos aparecer luego. Rusia quería ser capitalista, Rusia quería entrar en la OTAN, Rusia tiene un sistema de libre mercado, con sus diferencias, pero lo tiene. China ha dejado mucho margen al mercado. Es que aquí han sido mucho más inteligentes los chinos. China no ha dejado que el colapso económico que le llegó a la Unión Soviética les llegase a ellos. Las teorías clásicas marxistas que operaban en Rusia hacían que el mercado fuese algo totalmente paralizado por la burocracia, por los controles. No había posibilidad alguna de una iniciativa privada real. Y eso hizo que realmente no sabían el precio de las cosas. Los alquileres estaban, desde el año 1928, estaban paralizados los precios de los alquileres. La distribución de mercancías era una cosa bastante inútil. Había colas interminables para adquirir, no sabían el qué. Hacían servir mucho el trueque. Es decir, una serie de cosas que al final aquello tenía que colapsar. Pero ¿qué hicieron los chinos? A partir de los años 60 siguen su propio camino. Y dicen, no, nosotros no vamos a ir por ahí. Dejamos libre iniciativa, dejamos libertad de empresa. ¿El Estado qué hace? El Estado controla la banca, el Estado controla la energía, el Estado controla las empresas muy grandes son del Estado, las muy grandes. Y es verdad, una persona no necesita una empresa tan grande. Vas a tener tu empresa, vas a vivir bien, vas a tener tu dinero, te puedes hacer rico, pero hasta cierto punto. ¿Vale? Entonces, el Partido Comunista Chino, el Estado chino, ha controlado la gran economía y la pequeña, la interior, ha dejado mucha iniciativa. Y luego todo lo ha reinvertido en el país. Y hace 30 años los chinos iban en bicicleta y ahora ha cambiado todo mucho. Ahora seremos nosotros los que empezaremos a ir en bicicleta, porque no podemos comprar ni coches ni podemos hacer nada. Ahora la gente no puede ni alquilar una habitación. Es que ahora parece que aquí nos estemos transformando en una especie de Unión Soviética. No puedes decir según qué cosas, en fin, un desastre. Lo que vengo a referir, que estos países, Rusia, China, la India, han formado parte de Occidente de una manera total. Pero ya se ha terminado esta etapa, ahora ya van a seguir su propio camino, quieren seguir su propio camino. Por eso digo que este pendulazo se debe a eso, que Occidente ya se expandió al máximo y ahora viene la etapa de la contracción, por necesidad histórica. ¿Y qué papel crees que juega en convencer a...? Porque yo a veces he pensado que, o sea, ciertos hechos recientes, ¿no? Yo a veces he pensado que todo este asunto del cambio climático, por un lado, de las crisis económicas, es decir, cómo se nos cuentan las cosas, es más cómo le cuentas a un niño que hay que hacer ciertos recortes en la familia, ¿no? ¿Qué historieta le cuentas a la gente para decir, mira, antes, hace 30 años se vivía de una manera, con la clase media, ahora eso aquí ya no es posible porque ahora la clase media es en otros puntos de la Tierra, es en China, ahora es allí donde van a tener 3 coches por familia, 2 casas, ¿no? Y ahora aquí lo que toca es lo que tú decías, compartir coche, compartir piso, no tener propiedad y demás, ¿no? Pero claro, si dices esto, en los países democráticos liberales, pues lo que va a hacer el ciudadano es meter la urna para el otro, ¿no? Votar a otro y ya está, ¿no? Entonces, claro, aquí hay que contárselo con historias, ¿no? Hay que decir, no, es que mira, hay un cambio climático, entonces tú ahora ya no puedes dejar huella de carbono, etcétera, y se le va contando a la gente de otra manera, ¿no? Y en cierto sentido, yo tengo la impresión, no sé qué te parece a ti esto, que todavía no hemos entendido bien la guerra de Ucrania, pero yo sí vi muy claramente que la guerra de Ucrania, más allá de su realidad, que obviamente tiene una realidad y no quiero caer en el relativismo, en el posmodernismo, decir que todos son relatos, como hace cierta izquierda, o sea, hay una guerra objetivamente, pero es una guerra, en mi opinión, provocada, es decir, es como si tú me dices, mira, Guillermo, no me digas tal cosa porque yo me desconecto y yo te lo llamo, ¿no? Y entonces luego te desconectas, digo, bueno, es que qué persona intolerante, ¿no? Porque no quiere mantener el diálogo. Yo tengo la sensación de que eso es un poco lo que pasó con Rusia.
Rusia dijo, no quiero misiles en mi frontera, se le pusieron misiles en la frontera, Rusia atacó y entonces, oh, mira, Rusia es el que ha atacado, ¿no? Bueno, Rusia había dicho claramente que lo que iba a hacer, ¿no? Y entonces estaba muy claro desde el primer momento que aquello se había forzado y yo tengo la impresión de que se forzó en buena medida para debilitar a Europa, ¿no? Porque ya ha pasado, la guerra se aproxima cada vez más a su final y obviamente los que peor parados salen son los ucranianos, pero es que eso no le ha importado nunca a nadie, los ucranianos no le han importado a nadie, ni a los rusos, ni a los norteamericanos, ni desde luego a Zelensky, que trabaja para una potencia de las que he mencionado, ¿no? Muy claramente para los intereses de la City, ¿no? Probablemente. Entonces, claro, aquí la cuestión es que se ha montado una situación para que Europa no pueda ni tener negocios con Rusia ni tener independencia geopolítica, ¿no? Entonces está absolutamente vendida. Se ha quedado fuera del marco ruso de mercado que está con los BRICS y se ha quedado fuera de Estados Unidos que nos ha metido los aranceles como si no fuéramos aliados militares, ¿no? Exacto. Lo de Ucrania es muy simple. Es quien domina Ucrania tiene dominada a Rusia. Lo que te he dicho antes del Rimland, ¿no? Es decir, si Europa está en manos de los americanos, por allí Rusia ya está vendida. Por eso también controlan el estrecho de Taiwán, en fin, están haciendo todo el círculo de fuego alrededor de Rusia y de China. Y además, sin Ucrania, Rusia no tiene acceso al Mar Negro, luego al Mar Mediterráneo, en fin. Esto es geopolítica pura y dura. Los europeos estamos vendidos, sí, estamos vendidos totalmente. También es verdad que somos militarmente, para Rusia sería muy complicado atacarnos. Date cuenta que Rusia en esto ha sido también muy prudente. Toda la potencia militar de Rusia no ha sido utilizada. Ellos van, pues, y te das cuenta, cada día un pueblecito, poquito a poquito, van ganando terreno sin ningún tipo de prisa, con muchos mercenarios y gastando el mínimo material que sea posible, minimizando todo el coste. ¿Por qué? Porque esto va para largo, esto va muy para largo. Entonces, no han tenido los rusos el mismo comportamiento que tienen, por ejemplo, los genocidas de Israel con Palestina, porque a fin de cuentas ucranianos y rusos son el mismo pueblo. Y como son el mismo pueblo, minimizan las pérdidas. Por supuesto que hay pérdidas civiles, es una desgracia, pero las guerras son así, pero al menos no tiran misiles contra una ciudad entera y hay miles de muertos. Eso nunca ha salido en las noticias. En las noticias te salen que ha habido 10 muertos, 15, como mucho, civiles, y ya está. Pero siempre te lo remarcan, ¿no? Y ha habido 3 niños muertos. Mira, es una desgracia. No son 30.000 niños como en Palestina. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, está claro que Rusia necesita una Ucrania neutral y seguramente les iría mejor una Ucrania totalmente integrada con Rusia, por supuesto. Eso sería para ellos lo más deseable, claro está. Occidente no va a permitir eso, por supuesto. Entonces, que puede llegar un momento en que haya una guerra, como ahora que en Francia dicen que hay que preparar los hospitales porque mejor de cara al año que viene tendrán que servir para una guerra y tal. No sé si es propaganda o no. Porque también te recuerdo que a nosotros nos llega la información que nos llega. Entonces, tampoco sabemos mucho más. Pero lo que sí que es cierto es una cosa. Todo lo que hacen los gobiernos democráticos occidentales no es para el pueblo. Esto que hemos dicho del cambio climático es una excusa para recortar, recortar y recortar. Quienes mandan sobre nosotros son los mercados. Hace poco lo tuiteé, ¿no? Si tú votas al candidato Juanito, luego Juanito sale elegido porque tú lo has elegido como pueblo soberano y luego Juanito obedece al mercado. Si a ti no te gusta, entonces votas a Pepito y Pepito es elegido por el pueblo soberano y luego hace lo que le indican los mercados. O sea que da igual quién gane, da igual que haya elecciones o no, da igual que haya partidos prácticamente o no, pero hay que mantener esta ficción, esta ilusión, ¿no? Entonces el cambio climático es la ilusión para los recortes sociales,
los partidos políticos para que como que si hubiera pluralidad, pero en realidad no hay pluralidad ninguna. De derecha y de izquierda tú tienes que ser liberal siempre, y si eres otra cosa, van a por ti. Por lo tanto, todo lo que hacen nuestros gobiernos es para los banqueros, para los mercados, simplemente. Y, por supuesto, no lo van a decir con esta desfachatez, sino que nos van a colar una ideología, sea cambio climático o sea cualquier otra historia. Eso es lo fundamental, lo que hay que tener muy, muy presente. Los gobiernos de Rusia, de China, de la India, pueden ser tan corruptos, iba a decir, sí, tan corruptos como los nuestros, con la diferencia de que ellos sí que invierten en su pueblo y sí que invierten en sus beneficios, al revés que en el mercado occidental, que llega un punto en que ¿quién para esto? ¿Quién lo para? Es decir, cuando había la Guerra Fría en el siglo XX, hay que decirlo así, existía la Unión Soviética y no podían, los capitalistas no podían ser tan descarados y necesitaban no pasarse y mantener un cierto estado del bienestar, porque había un enemigo real, que era la Unión Soviética, que eso no convierte al comunismo en algo bueno, sino que tenían un rival al que hacer frente. Y había que decir, bueno, los trabajadores que tengan un cierto bienestar, y así evitaremos infiltraciones, evitaremos revoluciones, tal, porque eso era algo real. Una vez desaparecida la Unión Soviética, se desata la locura. Los mercados ven vía libre, expansión de la OTAN, troceamiento de la Unión Soviética, troceamiento de Yugoslavia, troceamiento de los Balcanes, invasiones aquí, invasiones allí, el mundo árabe, Libia, Siria, Irak, todo lo que han podido. Donde han resistido no se han metido, en Irán, en China, tal. En China se metieron para ver si, favoreciendo una cierta prosperidad económica, a ver si los chinos también se metían en ello, pero no les fue posible, ¿no? Quiero decir que ahora han iniciado una carrera de conseguir beneficios, porque para el sistema capitalista lo más importante es el crecimiento ilimitado. Pero en la nueva situación que hay, que se está formando otra guerra fría, yo no veo que en Occidente se pare esta tasa de crecimiento ilimitado capitalista a costa de la gente. No lo estoy viendo, al contrario, cada vez todo más caro, cada vez peores condiciones, peores salarios, cada vez más mano de obra barata del tercer mundo, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y yo creo que ellos ya no saben cómo pararlo, ellos mismos. Nadie va a querer renunciar a su trozo del pastel. Nadie va a querer perder dinero para parar un poco la situación, porque igual la gente se rebota. Prefieren que la gente se mantenga ignorante, que tenga malas condiciones de vida y que sea incapaz de ver una alternativa. Yo diría que el tema va un poco por ahí. Hay un libro, ha sacado el de Dugin, que es de la editorial Fides. Hay otro libro que está publicado por Fides del año 2011 que se llama Comprender el Imperio, de Alain Soral, que él habla de una Europa de los pueblos, ¿no? Que es una cosa que ya se repetía, pues también está en la Nueva Derecha francesa, en otra serie de autores. Lo que pasa es que él lo hacía desde un enfoque que no era identitario, ¿no? No era, podríamos decir, desde la derecha, sino desde la izquierda, ¿no? Y me parecía interesante ese texto, que hacía una crítica muy buena de lo que viene a ser el mundo unipolar, porque al final delineaba una serie de puntos para defender una Europa de los pueblos, ¿no? Frente a una Europa de los banqueros, podríamos decir. Además estaba muy bien porque él hacía el énfasis en, pues, en quiénes eran los grandes banqueros, en la oligarquía nacida de la Reserva Federal, sobre todo, bueno, más que nacida, potenciada a partir de la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos, de cómo ante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, esta oligarquía es la única que sale reforzada en toda Europa, cómo tuvo que enfrentarse también a ciertas recesiones como el crack del 29, pero aún así siguió hacia adelante
y bueno, controla básicamente todo, el sistema farmacéutico, los medios de comunicación. Él cuenta además cómo se meten en Francia, porque el libro se centra mucho en lo francés. Es una pena para los que no somos de allí, porque estaría bien que hubiera sido un poquito más genérico para toda Europa, pero claro, tiene coherencia con su propuesta. A lo que iba con esto es que ya, claro, no estamos en 2011, ¿no? Estamos en 2025, casi 2026, y la Europa de los pueblos yo cada vez la veo más lejos, ¿no? E incluso en este pendulazo en el que estamos, no sé cómo lo ves tú, yo veo más fácil una Europa tecnocrática, digamos, después del hartazgo del pueblo europeo para con los tecnócratas que tenemos ahora, que son unos tecnócratas políticos, y en vez de que haya unos tecnócratas políticos, que haya unos tecnócratas técnicos, valga la redundancia, unos tecnócratas que sean ingenieros, cada uno de su ámbito, y que sepan más. Y veo más fácil que acabemos en ese nuevo plano que vayamos a una Europa de los pueblos. ¿Tú qué alternativa ves a esa Europa de los banqueros, a ese Occidente dominado por lo que los banqueros llevan imponiendo en Occidente desde hace más de 100 años? Claro, para mí lo ideal sería una federación europea. Una federación europea, no esta Unión Europea, por supuesto, sino una federación europea donde cada nación, cada estado conservase su identidad y su soberanía, pero luego a un nivel más alto, pues todo fuese más común, ¿no? La diplomacia exterior, la moneda, el ejército, todo esto son elementos de soberanía que tendrían que ser comunes. Soy consciente de que estamos muy lejos de eso. Soy consciente de esta Europa tecnocrática que tú dices, que no somos más que un apéndice de los Estados Unidos. Entonces, no nos van a dejar soltar ni muchísimo menos, porque si ellos nos sueltan, vendrán los rusos. No digo que vengan como conquistadores, ni sometedores, ni militarmente. Digo que si la influencia de los americanos se va, llegarán los otros. Recordemos que a lo mejor hace 20 años sí que hubo un momento dulce entre Rusia y Europa. Se construyeron gasoductos, relaciones comerciales, muchísimos turistas teníamos en España de los rusos. Es decir, había una relación buena entre Rusia y Europa hasta que la han decidido cortar. Nosotros les comprábamos gas, les comprábamos petróleo, había un intercambio a todos los niveles con Rusia y esto para los americanos era muy peligroso. Finalmente destruyeron los gasoductos, destruyeron las relaciones de todo tipo. Date cuenta que al día siguiente de que se iniciase la operación militar en Ucrania, al día siguiente se quedó cortado el tráfico aéreo. Al día siguiente. Esto es algo que no han hecho en ninguna guerra, con nadie, en los últimos tiempos. A Israel no le han hecho nada, nada parecido. Y a muchos otros países tampoco. O sea, esto fue inmediato, 24 horas, ¡pam! Todo cortado entre Rusia y Europa. Esto es lo que los americanos siempre habían querido y han conseguido. Entonces, aparte que nuestras sociedades, pues tú sabes que estamos invadidos por un montón de esclavos modernos que los van a recoger en barcos y los traen aquí constantemente, constantemente y constantemente. Por lo que te digo, los gobiernos no gobiernan para el pueblo, gobiernan para los mercados. ¿Qué quieren las empresas? Gente que trabaje a bajo coste. Coste mínimo, 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 mínimo. Que trabajes por comida o menos. Eh, por eso las empresas buscan ahora miles de trabajadores todavía. Que dices, no lo entiendo, ¿no? Hasta en Alemania hay 3 millones de desempleados y sin embargo siguen entrando extranjeros en masas. Entonces, lo que decía en este artículo también es que la globalización lo ha arrasado todo, todo. La España que yo conocí cuando yo era pequeño no se parece en nada a lo que hay ahora, en nada, en nada. Solo no se han movido las ciudades de sitio. Lo demás ha cambiado todo, totalmente. La mentalidad de la gente también, todo, absolutamente todo. Pero una cosa que no te puedes ni imaginar. Entonces yo estoy como en otro país ahora. Y esto ha pasado en España y ha pasado en toda Europa. Ahora somos extraños en nuestro país.
y en toda Europa. Por lo tanto, el proyecto europeo, que a mí me gustaría, no lo veo realizable a corto o medio plazo. La fantasía hispanista muchísimo menos, claro. Aquí ya es otra historia, porque el mismo problema que tenemos aquí en Europa lo tienen en América. Tienen baja tasa de natalidad y un amigo argentino no me comentaba lo mismo, que cuando su padre era pequeño, a lo mejor tenían un mestizo en la clase. Cuando él era pequeño había varios y ahora son el 80% en las escuelas, o sea, igual que aquí. O sea que la globalización lo ha, digamos, reventado todo. A nosotros, pero también a ellos, claro. A los americanos, a los africanos, a los asiáticos, a todo el mundo ha reventado O sea, yo he visto ahora protestas en Japón contra los inmigrantes musulmanes, que dices, esto es increíble, ¿no? Es decir, está todo tan transformado, todo tan patas arriba, que no sé de aquí 50 años cómo será el panorama. Por lo tanto, soñar con una Europa de los pueblos, con esta frase, con este sentimiento que puedes decirlo, ahora mismo no es posible. En todo caso, hay que empezar de cero y decir, vamos a ver dónde estamos, qué podemos hacer. Y es cuando te das cuenta de que lo único factible, inamovible, es la geografía. La geografía, es decir, estoy aquí, estoy en España. ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa a mí? Si yo me dedico a la política, ¿qué propuestas tengo que hacer o qué objetivos me tengo que marcar? Amistad con América o amistad con Rusia, amistad con Francia, amistad con Marruecos, amistad con Inglaterra. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuál es mi enemigo? Esto es muy importante, ¿no? La famosa frase de Carl Schmitt. ¿Cuál es mi enemigo? No te confundas de enemigo porque eso es mortal. Entonces, no te puedo dar una respuesta concluyente porque no la tengo, pero sí que si hay que empezar por algo, y de ahí mi interés por esta ciencia, ¿no? Es la geopolítica que me dice que tengo que hacer. Aquí ya tengo un primer punto de apoyo, vale. El segundo, ¿España puede sola hacer algo? No. Ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni nadie solo puede hacer nada. En Italia ganó una ultraderechista, rabiosa antiinmigrante súper tradicional. ¿Y qué está haciendo? Lo que le dicen los mercados. Por eso está en el poder. Punto. Entonces, la única solución es saber dónde estás, qué recursos tienes, qué población tienes, qué puedes hacer con todo eso. Entonces, un proyecto como una Europa unida es la solución más realista, entre comillas. Cualquier otro tipo de teorías, pues son fantasías. Una España sola no es posible. Una hispanidad como una especie de monstruo geopolítico es imposible. Es decir, yo veo esta portada del libro de Armesilla, que me lo leí con bastante interés, Sí, y esto me acuerdo que lo no ponías en tiene, Facebook. esto no tiene ningún sentido. Es Lo decir, pusiste en yo... Facebook, a ver si me entero Sí, de qué va esto de la iberofonía, y dijiste que sí, te había decepcionado el libro, ¿no? Que habías terminado el libro totalmente. y que no había ninguna propuesta, ¿no? No. Es decir, hay un capítulo que me explica qué es el marxismo y cuál es la teoría marxista que ellos siguen, ¿vale? Otro capítulo que me habla de historia de España, otro que me habla de los lugares donde hablan español y dónde están situados y qué zona es, pero no, la geopolítica no está por ningún lado. O sea, la utilidad de esta propuesta geopolítica no existe. Es como yo lo entendí este libro. O sea, este libro para mí fue muy aburrido. O sea, fue como leer un pequeño manual de marxismo, pequeño manual de historia de España y algo así, y ya está. Es decir, no le vi nada. No sé si es que quiso hacerlo muy simple para llegar a más gente, pero realmente yo me aburrí. Lo encontré muy simple, pero aburrido. Entonces, me sorprendió bastante que su propuesta geopolítica no es geopolítica, no habla de geopolítica. Es, pues eso, un esencialismo, la historia, el idioma, tal,
de una hispanidad que está allí presente, pues un catalán o un vasco me explicarán lo mismo también de su pequeño país, me dirán exactamente los mismos argumentos, ¿no? Y sobre todo que hablan de Europa, que hablan de Europa como algo monolítico. Pero en este libro me sorprendió también una cosa, y es que habla de que en Andorra se habla catalán, ¿no? En Andorra. Pero que en Andorra también se habla mucho español. Y además también se habla portugués, porque hay muchos inmigrantes portugueses en Andorra y se habla mucho portugués. Y todo eso lo ve como algo positivo. Y yo pienso, ¿y por qué hay que ver como algo positivo que se hable portugués en esta parte de los Pirineos? Eso es una anomalía. Esos portugueses han ido a Andorra por un tema económico. Entonces, no veo ahí iberofonía ni hispanidad por ningún lado. Y después, también me quedé muy sorprendido por un texto que dice que la iberofonía no es enemiga de otras lenguas, ¿no? Yo considero que sí, porque se basa en el español y el portugués, que también lo dice en este libro, que son muy inteligibles entre sí y tal y cual, ¿no? Entonces dice, y entonces me empieza a hacer un listado: el catalán, el gallego, el euskera, el mirandés, el quechua, el aymara, el nahuatl, el mapudungún, estoy leyendo textualmente, el wahiunaiki, las familias del tupí, como el guaraní, del arawak, las lenguas caribes, las macroyé, las yanomami, el umbundú, el kikong, el kimbundú, el chokwe, el kianyama, el kikongo, el macondi, el swahili, el fula, el balanta, el árabe hasanía, el rifeño, el chabacano, el tagalo, el cebuano, el fang, el inglés de Gibraltar y Malvinas, etc. Y esto reúne a 800 millones de personas. Y digo yo, ¿y estas lenguas las vas a respetar? Y en segundo lugar, una de las críticas que se le hacen a Europa es que no hay un idioma común. Digo, hombre, pues yo todas estas lenguas no sabía ni que existían. Y no sé ni cómo se escriben y no sé quién las habla. Pero por lo Creo que menos... Ernestina tiene B2 de Swahili. ¿Es en serio? No, era una broma, pero Vale. perdón. Bueno, no tampoco. Es decir, me estás criticando que Europa, como se habla alemán, italiano, francés, español, portugués, que como no hay un idioma común no es factible hacer nada. Y tú me lanzas aquí una retahíla de idiomas absurdos para mí, con todo el respeto a quienes lo hablan, por supuesto, pero ¿esto por qué me lo pones aquí? ¿Para demostrarme que eres muy tolerante? Porque ¿qué sentido tiene todo esto? Porque esta gente de la izquierda hispanista son jacobinos totalmente. Para ellos en España solo habría solo español y se acabó, y nada más. Que es lógico y coherente con su ideología, por supuesto. Por lo tanto, no me pongas esta retahíla de idiomas porque me parece absurdo. Sí, yo creo que con tu artículo la verdad que está muy bien visto. En un momento dado dices algo así como un Frankenstein y eso es un poco la cuestión, ¿no? O sea, la portada esa que has enseñado ya mismamente es en sí un Frankenstein, es un muerto hecho a trozos y yo creo que rigor poco, ¿no? En todo caso, rigor mortis es lo que tiene la cosa esta de la hispanidad y bueno, yo creo que ahí no hay salida, hay más salida por el lado europeo. Antes os cita Spengler. Y claro, yo creo que cualquiera que haya leído a Spengler sabe que los signos de disolución son evidentes, ¿no? Yo creo que tampoco se trata aquí de atacar a los de la hispanidad por atacarlos, tú no lo haces y yo tampoco, es sencillamente porque la disolución ha llegado a tal punto que igual que señalaba con lo de Alain Soral, ya han pasado 10 años, también han pasado 10 años o más desde el tema de la hispanidad, o sea, ya hemos pasado una década y no ha llegado ni la Europa de los pueblos, ni tiene pinta de que vaya a llegar, ni ha llegado la hispanidad tampoco, entonces hay que buscar otro tipo de soluciones y lo que no sé es si de esto se va a salir por las urnas o no, o vamos a necesitar, y esta es la pregunta final que quería hacerte hoy, si de esto vamos a salir a través de un golpe, de un colapso, o se puede salir antes de llegar a la desintegración absoluta. O sea, hay que pasar el proceso completo de disolución con todos los riesgos que eso entraña, incluso de violencia callejera,
en fin, de tercermundismo casi en calles europeas, mientras también cada vez hay gente más rica, o si hay algún tipo de atajo rápido por el que el proceso no tenga que ser tan doloroso de morir para después tener que renacer, ¿no? Claro. La cuestión es los que están arriba, por así decirlo, yo no sé qué planes tienen. Entonces, o tendrán ellos, yo estoy convencido que esto no improvisan. Bueno, quiero estar convencido de que no improvisan y quiero pensar que tienen un plan A y un plan B y hasta un plan C, ¿vale? Está claro que Occidente está en retroceso, está claro que necesitan reaccionar, por eso ahora ha ganado un personaje de la calaña de Trump, que en su momento yo no entendía por qué a Dugin le gustaba tanto Trump, porque yo siempre lo vi como el típico paleto millonario yanqui, que no tiene ni idea de nada, que es un bravucón, que es un chulo y que lo único que hace es amedrentar a todo el mundo para que todo el mundo haga lo que él quiere, ¿vale? O sea, estilo yanqui clásico de toda la vida. Y es lo que se ha visto que era finalmente. O sea, han tenido que, digamos, dejar que haya un presidente populista, dejar que crezcan los populismos. Supongo que es como una última alternativa que tienen los mercados, ¿no? Es decir, polarizar las sociedades, buscar que veamos a nuestro enemigo como que es el ruso malvado, el chino malvado, el inmigrante malvado, porque recordemos que la inmigración masiva es el problema, no el inmigrante. El inmigrante hace lo que puede y si entra es porque le han dejado entrar, así de claro. O sea, el inmigrante no es nuestro enemigo es la inmigración masiva provocada por las élites, punto final. Entonces, no sé hasta qué punto los de arriba tienen algún plan pensado. Yo sé que muchos tienen propiedades en lugares recónditos como Nueva Zelanda ya preparados y acondicionados por si hay un colapso, por supuesto. Eso lo tienen muy claro, que tienen que hacerlo así. Pero bueno, supongo que querrán que haya algo para su descendencia. Querrán todavía mantener el cortijo como suyo, ¿no? Está claro que si el capitalismo no crece, se derrumba. Entonces, y se tienen que apoderar de Rusia y trocearla y apoderarse de sus recursos, y lo mismo con China y lo mismo con Irán, o sea, con todos los países soberanos tienen que hacer lo mismo. Pero hemos llegado a un punto de inflexión que los otros países no se dejan amedrentar tan fácilmente y ya están contraatacando y ya no creen en Occidente. Les han engañado tantas veces que ya no les creen, ya son enemigos declarados. Entonces, llegará el colapso, llegará el hundimiento, llegará la desaparición y desintegración totales. No lo sé. El antiguo Egipto duró 4.000 años y no quedó nada. No quedó nada. Bueno, quedó todo lo que quedó, pero ellos, los egipcios modernos no tienen nada que ver, igual que los griegos modernos no tienen nada que ver. Toda esa gente desapareció. ¿Y a Europa le puede pasar lo mismo? Es muy posible. Si tenemos las fronteras constantemente abiertas, si no tenemos una política propia exterior, si no tenemos ejército, si no tenemos nuestro dinero, no tenemos nada, estamos a merced. Estamos en una casa con las puertas y ventanas abiertas, sin defensa posible. Entonces, estamos vendidos ahora mismo. La deuda, ¿no? Sobre todo, ya que La hablábamos deuda. de los banqueros, el nivel de deuda es tal que si cualquier día hay un intento de independencia política, se tiraría de ahí para hacer caer inmediatamente al pueblo en cuestión, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, es lo que hicieron un poco con Grecia. Con Grecia han hecho esto y Grecia hizo un referéndum, me acuerdo, hizo un referéndum hace 10 años y tal, y parecía que, y luego al final el gobierno de izquierdas, pues cayó, tragó, aguantó y se acabó el tema, ya está. O sea, ahora, y en toda Europa estamos así. La cuestión es, ¿llegará la desintegración o llegará antes un colapso que dé tiempo a salvar los muebles? Salvar los muebles entre comillas, ¿no? Es decir, porque realmente ahora Europa, para un conservador, yo le tendría que preguntar qué quieres conservar.
porque realmente todo ya ha desaparecido. El concepto de familia tradicional, el concepto de honor, el concepto de el esfuerzo, etcétera, todo esto se ha volatilizado, ¿no? La modernidad líquida. Ahora no hay nada. Eh, ya que hablamos de hispanidad, el otro día escuché la noticia de que como los matrimonios cada vez se divorcian más, en México, hispanidad, en México quieren lanzar un programa piloto de bodas con un plazo fijo. Es decir, bodas a 5 años, por ejemplo, bodas a 10 años. Y a ver cómo nos va. Y si no, pues cuando se acaba el contrato, se terminó el matrimonio. Que yo decía, no, no puede ser. ¿En serio? Pues sí. Entonces, y esto es en México, ¿eh? No es en Estados Unidos, ni es en Europa, es en México. Que dices, a ver, por tanto, si y la gente lo toma como algo, vale, de acuerdo, muy bien. Entonces, ahí está la desintegración interior que tenemos todos, tampoco me libro, todos. Que si hay al final hay una desaparición, no me extrañaría. No es que la desee, es que no me extrañaría. Y lo cual, ojo, lo cual confirmaría las teorías de mucha gente así racista incluso, ¿no? De que los débiles desaparecen. Y es verdad. En Europa somos débiles, pues desapareceremos. Y si no somos fuertes, pues tal. Ahora todos somos un poco como unos bizantinos que están con sus charlas, con sus discusiones aquí en Internet, en las redes sociales, que qué mal va todo, que esto, que aquello, que allá, vale, pero ¿alguien hace algo? No, no. Yo, claro, por ejemplo, yo hago lo que puedo dentro de mis pequeñísimas posibilidades, pero que haya un movimiento serio, una posición seria, todo esto, yo no la veo. Y los partidos populistas que hay, que están reglamentados por el sistema de las urnas, eh, su horizonte es el Estado-nación pequeñito, la lucha contra los inmigrantes, que son unos especies de delincuentes y malvados y asesinos y criminales, que hay que acabar con ellos. Y dices, vale, pero ¿quién les dejó entrar, no? Es decir, hay un racismo, un supremacismo que, y sobre todo mucha habladuría, mucha charlatanería, que no nos lleva a ningún lado. Entonces, como todas las fuerzas que podrían ser positivas están orientadas a eso, yo no le veo, lamentablemente, yo no le veo salida a corto y medio plazo. ¿Vale? Entonces, tampoco puedo darte una visión mejor porque no la puedo, no la tengo. Y una última pregunta rápida que te hago. Si tú, no sé si tienes hijos o no, pero si estuvieras hablando a alguien más o menos de 20 años, ¿le recomendarías irse de España y de Europa? Eso es algo muy O sea, personal. te lo pregunto Es porque yo tengo decir, un amigo con el que quedo puntualmente y que es muy, muy lúcido, que tiene mis años, y él me dice, mira, a mí lo único que me consuela de ver lo que tengo a mi alrededor es decir que me voy a pirar. En algún momento sé que me voy a pirar. Y claro, yo le digo, sí, yo te entiendo, pero yo tengo aquí a mi familia, a mis amigos y además la sensación, es cierto que a uno no le gusta lo que tiene alrededor, vivimos en el mismo barrio, él y yo, pero, claro, despertarte un día en un país donde tú eres extranjero, ¿no? En cierto sentido, donde tú eres el inmigrante, donde incluso hay una barrera idiomática, aunque puedas dominar el idioma con quien te rodea, pues tampoco es exactamente estar mejor, aunque puedas estar mejor económicamente. Es decir, que al final el móvil es más bien económico. Te vas a otro lugar porque en otro lugar puedes ganar más dinero haciendo lo mismo o incluso haciendo menos. Eh, sí, sí. A ver, ese es correcto. Esa es la lógica en la que estamos todos inmersos. Aquí se trabaja muy duro por 4 perras y ves que no llegas ni a pagar el alquiler, que vas por el cinturón apretado, ¿vale? Y una salida, sobre todo para la gente más joven, por supuesto, es irse a otro país, ¿vale? O sea, vas a hacer lo mismo que hacen otros que llegan a tu país, que están peor que tú, y ellos llegan a tu país, con su presencia se degradan las condiciones laborales, se bajan los sueldos, que es lo que hace que tú
también tengas que moverte a otro país, ¿vale? Imaginémonos pues que este chico se va a Alemania, Inglaterra, ¿vale? O Estados Unidos, Sí, yo creo que se y iría a allí, Asia, porque claro, él es bueno, consciente de de que allí acuerdo, están confinados también, claro. O sea, Alemania e Inglaterra tienen peor inmigración casi que España, ¿no? vale. Eh, hay gente que viene a mi país porque en su país están mucho peor, vienen a mi país y se degrada todo. Yo me voy por interés económico, correcto, a otro país y en ese país a lo mejor produzco el mismo efecto que los otros han producido en el mío. O sea, participo de esta dinámica. Por supuesto, es legítimo. Es decir, si alguien se quiere ir a otro país a ganar más dinero, pues no creo que se le pueda impedir. No creo que se le pueda impedir. Aquí ya entran muchos factores éticos tal vez en juego, pero claro, ¿a quién le dices no? Quédate aquí y estate mal en vez de ir a otro lugar que estarás mejor. Pero claro, es lo que consigue el liberalismo, la economía como destino. El destino de mi vida es vivir bien, se acabó. ¿Vale? Vivir bien, a todos nos gusta vivir bien, por supuesto. Vale, por supuesto. Sí, de claro, ¿no? Tener vacaciones, tener paga extra, tener coche, tener casa, tal y cual. Aquí no puedo tenerlo, me voy a otro país a ver si puedo tenerlo. Para gente de otros países es quiero comer todos los días. Entonces, o quiero saber qué voy a comer todos los días. Entonces, no les puedo decir nada a esta gente. Claro, les tengo que decir a los que los dejan entrar, porque necesitan mano de obra barata. O sea, que es una dinámica perversa en la que nosotros, que somos muy pequeñitos, es difícil que escapemos, es muy difícil de escapar. Entonces, yo digo que este sistema un día u otro colapsará. ¿Por dónde? No lo sé. Fíjate, cuando colapsó la Unión Soviética, nadie podía preverlo tampoco. La Unión Soviética colapsó por el año 90, 91, colapsó, pero es que 10 años antes, la Unión Soviética celebraba los Juegos Olímpicos de Moscú, era una superpotencia, invadieron Afganistán, en fin. Entonces, hace 10 años antes nadie podía prever el colapso, por dónde iba a surgir, ¿no? Entonces, no, nadie podía preverlo. Tengo un libro, si me dejas un segundo, voy a buscar un libro un momento, Sí, no sí, por tardo nada, supuesto. Aquí este es un que canal para amantes del libro. es un libro que me fascinó y para quien esté interesado es un libro muy bueno. Un momento. Sí, Llegó a mis manos por este es el casualidad. libro. La Rusia de Gorbachev. La vieja Rusia de Gorbachev, ¿no? Sí, Este de es un Félix. libro de Félix Bayón, que este es un libro del año de un periodista del País, del año Ajá. 85, 86, espera que te lo confirmo, del año 85. Y el hombre habla de como corresponsal en Moscú, o sea que estaba sobre el terreno, y habla de cómo funciona la sociedad rusa de la época, la economía, pero de modo muy cotidiano, ¿no? Dice, por ejemplo, los rusos cuando van a comprar un televisor se fijan en la fecha del mes que fue fabricado, porque cada fábrica tiene que hacer una cantidad X y hay un control de calidad. Y a final de mes, como no van a llegar, construyen los televisores deprisa y corriendo, el control de calidad y se los mira, y normalmente son los televisores que fallan, son los televisores malos. Si está fabricado a principios de mes, será un televisor bueno. Si está fabricado a finales de mes, será un televisor malo. Por ejemplo, ¿no? O cómo se utilizaban las botellitas de vodka de medio litro como moneda de trueque, ¿no? O cómo adoraban los pantalones tejanos. O hace una descripción de un concierto de un grupo de rock alemán y que le dice que le recordaba mucho cuando vinieron los Beatles a España por primera vez. En fin, muchas cosas cotidianas, ¿vale? Este periodista. Pero lo más sorprendente es que este hombre dice que tenemos Unión Soviética para mucho tiempo. Qué ojo, En el ¿no? año 85. Qué ojo, sí, sí. Pero claro, yo también me pongo en esa situación y pienso, claro, es que de aquella época se vería como una cosa inamovible, ¿no? Entonces, por eso te Pues digo que como el Reich nosotros de estamos mil años. Como el Reich nosotros de mil estamos años como que no llegó ni a medio siglo, ¿no? Claro. exactamente, nosotros estamos como este pobre periodista que estaba allí, no lo hacía a distancia como ahora lo hacen, estaba allí y lo veía.
Y nadie supo decirle que al cabo de 5 años se acabó todo. Por tanto, tú y yo estamos hablando ahora y bueno, Claro. pues hablamos, pero a lo mejor de aquí 5 años o 10 años, pues nos damos una sorpresa. No lo sabemos, ¿no? Entonces, pues bueno, nunca sabes. La frase que decía Nietzsche, que el futuro se acerca con pasos de paloma. Qué Entonces, bueno. nunca Sí. sabes. También está la frase famosa, ¿no? De que si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes, ¿no? Pues eso también tiene una proyección geopolítica, ¿no? En cierto sentido. Correcto. Y a veces por una tontería se desencadena, vamos. Nunca sabes. A lo mejor por una ofensa menor a un pueblo por algo, pues se desencadena la revolución y nadie lo sabe, nadie se lo puede imaginar. O algo está larvado hasta que sale, porque Gorbachev no se cargó él solito a la Unión Soviética. Gorbachev fue la consecuencia de una clase oligárquica, burguesa, que ya quería ser occidental. Así de claro. No daba más de sí el tema, ¿no? Pero esto no se podía ver, no se podía saber, no lo sabemos. Pues Jordi, ha sido un placer tenerte en el canal. La verdad que tenía muchas ganas de tener este programa contigo, más que nada para que otros conozcan cuál es tu punto de vista de la geopolítica, que a mí me parece un punto de vista bastante realista, ya que has citado a Carl Schmitt, bastante acertado y bueno, que es fruto del estudio y no de alguien que quiera vender historietas, ¿no? No, y sobre todo de que lo más importante es que tú puedes tener tus propias ideas, tu ideología, tus preferencias, por supuesto que sí. Pero si algo ante la realidad no hay más remedio que rendirse. Es decir, la vieja España no volverá. Viejas ideas de hace 80 años no volverán. Porque fueron de su contexto, de su época, de sus actores X determinados. Eso no va a volver nunca jamás. O sea, hay que tener unas ideas, no hay que tener un culto, una especie de fe pseudo-religiosa. Eso es lo peor. Ese tipo de fe pseudo-religiosa es la que acaba con todo. Es decir, eso es lo peor. Sí, no nos va a sacar de esta José Antonio y Marx. Yo creo que no van a sacarnos de una situación que ha cambiado tanto desde que los dos pisarán la tierra, ¿no? En cierto sentido. Y sobre todo porque si me dijera uno que estamos hablando de metafísica, pues entonces lo que pudieran decir ciertos autores del pasado seguiría teniendo interés porque la metafísica es inmutable, ¿no? Puesto que no es física. Pero como estamos hablando de cuestiones cotidianas, pues claro, ha cambiado tanto el mundo que José Antonio, que no se podía ni intuir un teléfono móvil, pues obviamente está un poco fuera de la realidad actual que por desgracia pues pasa por los teléfonos móviles, entre otras cosas, ¿no? Sin atacar a la persona de José Antonio, por supuesto que no estamos hablando de eso. Pues nada, Jordi, ha sido un gusto tenerte con nosotros y recomendar a nuestros espectadores que sigan tu trabajo en los lugares donde publicas, los libros que tienes, las entrevistas que vas dando, que ya digo que para mí son buen termómetro. Así que poco más, que volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.